Enseguida se concede el uso de la palabra al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de elección de migrantes al Senado. Adelante, senador. Gracias. Muchas gracias, estimada presidenta. Compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa que lo que busca es crear en este Senado de la República una representación real de los migrantes mexicanos que se encuentran en el exterior. Cuando una persona migra y deja nuestro país, lo único que deja atrás son unas coordenadas geográficas, es lo único, porque con él, en su mente, en su corazón, se lleva a sus familiares por los que está migrando, a su tierra por la que está migrando, también toda la cultura, nuestra gastronomía, todo eso se lo llevan con ellos mismos en lo profundo de su ser, y cuando llegan a otros países, todo eso hace que nuestro país tenga una extensión en cada uno de ellos de lo que es nuestra cultura y de todo lo que he mencionado. En Estados Unidos nada más existen, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, que son los datos oficiales, 38 millones de hispanos, dicen ellos, de origen mexicanos. Porque aquí hicimos una reforma constitucional por la cual no interesa si el papá llegó a Estados Unidos y el hijo ya es de segunda, tercera generación y perdía en ese momento la nacionalidad mexicana. Actualmente ya no es así. Por el hecho de ser hijo de mexicanos, aunque tengan 2 generaciones viviendo en Estados Unidos, son mexicanos. Si la Oficina del Censo, compañeras, compañeros y público que hoy nos acompaña aquí, que nos honra con su presencia, si en el Senado de la República hay 128 senadores y si en México, dentro de nuestro territorio, hay 129 millones de mexicanas y mexicanos, quiere decir que cada uno de los senadores representamos más o menos 1 millón de personas. ¿Y quién representa entonces a los 40? Porque los cálculos decíamos, si el dato oficial son 38 millones, imaginemos aquellas personas que cuando las entrevistaron en el censo que se realizó en Estados Unidos, tuvieron miedo de decir que eran migrantes por el temor a ser deportados. Entonces, imaginemos 2 millones más. Imaginemos que esos 2 millones tuvieron miedo y que se suman a los otros 38, sin contar a los que viven en todo el planeta mexicanos migrantes. Son 40 millones y aquí no hay un solo senador que lo represente, cuando debería de haber, bajo la misma lógica de que aquí cada senador representa 1 millón, debería de haber 40 senadores representando a esos mexicanos que viven en el extranjero. ¿Y qué tanto es importante que tengan representación? Pues ¿qué tanto contribuyen al país? Imagínense que este año se va a romper récord tan solo de las remesas que vienen de Estados Unidos, 60,000 millones de dólares. Los invito a que tomen el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, y analicen en qué podrían ser aplicados esos 60, o a qué equivalen esos 60,000 millones de dólares. Se van a dar cuenta que equivale tan solo a todo el presupuesto que se está asignando a las cuestiones de seguridad, a las cuestiones de salud, inclusive durante la pandemia. Imagínense nada más el tamaño. ¿Y cómo es posible que a pesar de toda esa contribución, constitucionalmente a los migrantes, hermanas, hermanos que están en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, no les permitamos tener una representación aquí en el Senado de la República? Por eso mi propuesta consiste
en que se reforme el artículo constitucional para agregar una posibilidad para que, así como hay representación de 3 senadores por estado y por la Ciudad de México, haya una representación de la misma manera para las personas migrantes mexicanos que se encuentran en el exterior. En eso consiste. Abogo a su sensibilidad, abogo a esa deuda histórica que todos nosotros reconocemos que tenemos con los migrantes. Decía yo, lo único que dejaron atrás fueron unos números de coordenadas geográficas, pero ellos son mexicanos. Cuando uno los ve en partidos, incluso cuando juegan fútbol, siempre le van a nuestra selección, siempre cantan nuestras canciones, siempre saben el himno nacional. Por eso debemos de mantener un vínculo permanente con ellos, con una representación digna de ellos, porque allá hay muchísimo talento. Hay grandes mexicanos en Estados Unidos y en todo el planeta representándonos con su conocimiento, con su profesionalismo, sea en donde sea que trabajen, de meseros, de doctores, de ingenieros, siempre nos están representando con dignidad. Tenemos esa deuda y las invito, compañeras, compañeros senadores, a que me acompañen en esta iniciativa que busca devolver un poco a los migrantes todo lo que nos han dado, y no es óbice a esto que acabo de mencionar, ni pasa inadvertido el hecho de que a lo mejor vaya a haber una reducción si es que continúa la reforma electoral que se está acordando en ambas cámaras. Si hubiera una reducción, en esa reducción lleguemos a ser 96 senadores, los que sean, debe de existir la representación de los migrantes en esta Cámara Alta del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por su venia, Presidenta. Gracias, senador Israel, y si me permite, me gustaría suscribir su iniciativa. Y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede enseguida el uso de la palabra al senador Gonzalo Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de